Hola, ¿cómo están? Bienvenidas o bienvenidos a este nuevo episodio donde tocaremos un tema tan complejo como importante. ¿Quién en algún punto no ha sentido el placer de la adicción? Pero la palabra adicción es muy amplia porque todos podemos caer en alguna de ellas, como la adicción al trabajo, la adicción a relaciones tóxicas, la adicción al azúcar, ludopatía, pero sobre todo las adicciones a la sustancia, que este es el enfoque que tendremos con el tema de hoy, el cual es la neurobiología de las adicciones. Quizás conoces a alguien que ha tenido problemas con el alcohol, con el tabaco o con otras drogas, o incluso tú mismo has sentido lo difícil que puede ser dejar ciertos hábitos. Hoy vamos a entender qué pasa con el cerebro cuando una persona se vuelve adicta y por qué no es tan simple como dejarlo, basándonos en lo que dice la ciencia de forma clara y sobre todo humana. ¿Qué es una adicción? No es solo un mal hábito o una falta de voluntad propia. Siempre he creído que las adicciones no es algo en lo que simplemente caíste, sino el vacío disfrazado de placer. O como dice la ciencia, una enfermedad crónica en el cerebro, caracterizada por la búsqueda compulsiva y el uso continuo de una sustancia a pesar de las consecuencias negativas que puede llegar a tener. Y aunque muchas veces empieza con una decisión voluntaria, como cuando probamos nuestra primera copa de vino o nuestro primer cigarro, con el tiempo el control voluntario se debilita porque empiezan los cambios profundos en el cerebro. Iniciemos por nuestro sistema de recompensa. Es sorprendente saber que hay una red en nuestro cerebro que se activa cuando hacemos cosas que nos generan placer y son importantes para la supervivencia, como comer, beber agua, tener relaciones sociales o hasta recibir afecto. Cada vez que hacemos una de esas cosas, el cerebro libera la dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien y que nos motiva a repetir esa conducta. Ahora, ¿qué ocurre cuando entra la droga? Ya sea alcohol, nicotina, cocaína, opioides, entre otras. Lo que hace es activar ese sistema de recompensa de forma artificial y en muchos casos más intensa que cualquier experiencia natural humana. Por ejemplo, una dosis de cocaína puede aumentar la dopamina en el cerebro en un 300%. Y esto es lo que te genera una sensación de euforia. Pero también empieza a enseñar a tu propio cerebro que esa sustancia es algo que debe de buscarse una y otra vez. No te vayas tan lejos. Cuando abrazas a alguien que te importa, eleva tus niveles de dopamina, pero ligeramente. Y aunque libera la misma sustancia, lo que ocurre cuando introduces la droga, por ejemplo, metanfetamina, hace una explosión de dopamina y es tan potente que el cerebro queda deslumbrado y justo ahí empieza a reprogramarse. Se podría decir que inicia el placer a esa adicción. Bueno, con el uso repetido, el cerebro se adapta y ya no responde igual. Así que la persona comienza a tener dosis más altas para sentir el mismo efecto. A eso se le llama crear tolerancia. Así que entre más consumo tengas, menos efecto sientes y más necesidad tienes. Así que dejar de consumir, conocido como la abstinencia, es mucho más difícil de sobrellevar. Pero no es todo. A esto se le suma que el consumo deja de ser solo por placer y pasa a ser una necesidad. Digamos que el cerebro empieza a priorizar esa sustancia por encima de todo, incluso del autocuidado, del trabajo y hasta de las personas que amas. Y realmente esto no ocurre por debilidad, sino porque las conexiones cerebrales se han reorganizado. Como lo dije anteriormente, tu cerebro empezó una reprogramación. Los cambios neurobiológicos son muy interesantes, ya que hay 3 áreas principales del cerebro, que es
las que se alteran por el consumo crónico de la sustancia. La corteza prefrontal es la zona encargada del juicio, de la toma de decisiones, el autocontrol. También estructura de alguna manera la personalidad. Cuando esto se llega a deteriorar por la sustancia, se vuelve más difícil resistirse a los impulsos, incluso ya siendo consciente de lo que está haciendo. El sistema límbico incluye estructuras como la amígdala y el núcleo accumbens que también se relacionan con las emociones y el placer. Y aquí es donde se genera el deseo intenso de consumir, también llamado craving. Si desconoces el término, traducido en español es como ansia. El impulso abrumador que siente una persona de volver a consumir. Por otro lado, también toca el hipocampo y la memoria. Se crean asociaciones poderosas entre la droga y ciertos contextos, lugares, personas o emociones. Por eso las recaídas, al estar limpio durante meses, al recordarlo, surge la necesidad. Pero bueno, sería un engaño que les dijera que todas las personas que prueban una droga se vuelven adictas. Implica otros factores como la genética, desde tu biología, el ambiente, ese consumo del hogar, la salud mental, ansiedad, depresión, traumas no resueltos. Y la edad, cuando más joven se comienza a consumir, más vulnerable está el cerebro al desarrollo. Tal vez con todo lo que escuchaste, reflexionaste y en este momento estés pensando, ¿se puede salir de una adicción? Y la respuesta es que sí. El cerebro tiene algo maravilloso que se llama neuroplasticidad, que es su capacidad de adaptarse y cambiar. Aunque el camino es difícil, con un tratamiento médico, psicológico y apoyo social, muchas personas logran recuperar el control de sus vidas. Pero como lo dijimos desde un inicio, no es solo dejar la sustancia, implica reeducar al cerebro, recuperar vínculos, aprender a gestionar las emociones y construir. Pero cuando los quieres cambiar, los puedes lograr. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero y sobre todo que se lleven un aprendizaje. Yo soy Majo y los veo en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.